¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? De nuevo en una edición más de la entrevista. Soy Guillermo Gazanini Espinosa, director de la Agencia Católica de Noticias. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente y tenemos hoy en nuestros estudios a una invitada y también hemos seguido con ella un caso que es duro, es verdaderamente lastimoso todavía tener una consecuencia jurídica canónica que hoy nos van a explicar esta noche. Tenemos a Adriana Martínez. Adriana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Guillermo. Ella ha llevado un proceso canónico difícil en torno al caso de un abuso de poder que sufrió de manos de un sacerdote católico. Ella nos explicará en este momento en la entrevista en qué consiste este abuso y que hemos documentado ampliamente a través de los blogs en los cuales he participado en Info Vaticana y hoy también en la Agencia Católica de Noticias. Adriana, explíquenos a grosso modo cómo es el caso, qué es lo que está pasando en torno a este procedimiento que usted instauró. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Guillermo, por la entrevista. Muchas gracias por el espacio. Pues mira, yo sufrí el abuso y la violencia por parte de un sacerdote perteneciente a la Arquidiócesis Primada de México. ¿Cómo se llama el sacerdote? El sacerdote es el padre Juan Carlos Ávila Reza. Él estaba de párroco en la parroquia de San Simón Ticumán, en la colonia San Simón Ticumán, aquí en la alcaldía Benito Juárez, de la Ciudad de México. El sacerdote finalmente me ejerció violencia psicológica y derivado de eso yo le marqué un alto, yo puse un límite porque no me parece que pues, un sacerdote o una persona ejerza violencia y sobre todo violencia de género desde mi punto de vista. Por tanto, yo en este caso corté cualquier relación con él y a partir de ese momento se desató una campaña de desprestigio, de difamación, de abusos, de mentiras por parte de este sacerdote. Yo incluso traté de mediar esta situación en corto con él, junto con algunas personas colaboradoras de la parroquia. No quisieron, se negaron, y después el caso pues ha ido escalando en cuanto a el tema de severidad, de criticidad, de agresiones hacia mi persona, por parte del sacerdote, por parte de su familia del sacerdote, por parte de personas de la comunidad de San Simón Ticumán y también por parte de algunas otras personas que incluso han llegado a tener amenazas de muerte hacia mi persona. A ver, para que le quede claro a nuestro auditorio, quien está dándonos aquí el favor de estar viendo esta entrevista, concretamente, los abusos, dice, es psicológico, pero ¿en qué consiste también el hecho del abuso de poder que se había comentado en algunos artículos y entrevistas que nos has concedido para Info Vaticana? Así es, Guillermo, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, pues estos abusos de poder los he incluso documentado y los he platicado con profesionales de la materia, psicólogos, personas que están a favor de la defensa de los derechos de la mujer. Y en este caso, todos ellos coinciden y me comentan que son abusos de poder. El hecho de decir que incluso él es el sacerdote, él es el párroco, nosotros somos solamente los laicos, y el decir tú trabajas para mí, tú estabas conmigo, yo incluso pues, jerárquicamente, a pesar de que no estoy yo trabajando directamente dentro de la Iglesia Católica en México, pues finalmente soy una laica que es por el simple hecho de ser laica, de no tener el mismo foro que él tiene. Los psicólogos o especialistas incluso de psicología me han dicho esto es un abuso de poder porque él no está al mismo nivel que tú estás, ni tiene el mismo foco de atención, ni tiene el mismo valor, lo que tú puedes decir contra lo que dice una figura pública, como en este caso una persona que se inviste como sacerdote de la Iglesia Católica. En estos elementos que tú nos platicas, Adriana, el abuso del poder, ¿cómo se configuró en las denuncias que tú estuviste promoviendo tanto en los tribunales canónicos aquí en la Ciudad de México como en la Nunciatura Apostólica? ¿Qué les estabas exigiendo a las autoridades canónicas al respecto? Claro. Mira, Guillermo, lo que aquí nosotros estábamos pidiendo a través de incluso de mis abogados, de asesores que he tenido a lo largo de este caso, justamente es el que el sacerdote reconozca un tema de violencia, el que reconozca un tema de también abuso económico que tuvo hacia mi persona. También hubo cuestiones económicas. Correcto, sí, todavía, de hecho, la parroquia tiene un adeudo que supuestamente dicen que me regresaron,
un importe de dinero bastante significativo y no aparece. Entonces, pues todavía hay un faltante importante. Y también, obviamente, en este caso yo pedía la reparación del daño porque él utilizó también las redes sociales de la parroquia para decir justamente este tipo de cosas. Mentiras sobre mi persona y mentiras sobre supuesta devolución de recursos que nunca ha existido y que hasta la fecha no se ha dado. Entonces, sí, todo esto nos lleva pues a un tipo de violencia. Y hace poco lo comentaba yo con alguna asociación feminista y me comentaba que este tipo también de violencia es generación de violencia colectiva. O sea, no se trata de aquí de una denuncia, como dices en la palabra feminista, sino en una cuestión de justicia. Correcto. De justicia, para que lo tengamos aquí en claro, porque luego puede haber ahí una mala interpretación. Ahora, has también acudido a instancias civiles y penales. Sí. Ahí, ¿qué estuviste accionando penalmente? Correcto. El proceso sigue. Tengo 2 denuncias abiertas, una por abuso de confianza en la Fiscalía de la Ciudad de México y otra por acoso y amenazas, porque incluso al interior de la parroquia, cuando yo asistí a alguna celebración o alguna actividad, tuve el tema de que el sacerdote me sacó con violencia, o sea, a través de policías, mandó llamar a la fuerza pública para que me retiraran de la parroquia y también pedía a otros feligreses que me grabaran, ¿no? Cada que yo estaba ahí, incluso dentro del propio templo me grababan y me tomaban fotografías, no solamente incluso a mí, sino a mis acompañantes. Si yo me hacía acompañar de alguna persona, también a mis acompañantes los fotografiaban y las personas estaban prácticamente acosándonos al interior del templo. Tal vez alguna pregunta que es necesaria para comprender el caso es ¿por qué se llegó a este estado de cosas? ¿Tú cómo conociste a Ávila Reza, que ahora está en Coajimalpa, si no tengo mal el dato? ¿Y por qué llegó este asunto a tal escalamiento que ahora es un proceso no solamente penal, administrativo, sino también canónico? ¿Cómo fue esto, a grosso modo? Mira, en el caso de esto, yo efectivamente al identificar este abuso de poder, este abuso hacia mí como mujer, yo marqué límites. Y le dije, no más, yo no quiero ninguna relación. Pero tú colaborabas con él. Yo colaboraba con él. Yo estaba colaborando primero como una laica cualquiera, apoyando a mi parroquia. Después yo pertenecía al Consejo Parroquial Pastoral y después también tuve la invitación a participar en la Comisión de Ecología que dirigía el padre Juan Carlos Ávila Reza. Entonces yo colaboraba pues en muchas actividades en su día a día. Después de estas colaboraciones, cuando se suscitó este tema de violencia, yo fue que me separé y dije, yo no quiero colaborar más con él. Entonces, al yo cerrar este tema con él, dejé pasar un tiempo prudente para que las cosas pues tomaran un poco más de calma y después lo busqué para poder cerrar algunos temas pendientes que tenía con él. Sin embargo, cuando lo hice así, él volteó toda la historia e incluso pues hay documentos donde se identifica que mintió sobre la verdadera situación de mi separación de él y de la colaboración que yo tenía tanto en la parroquia como en la Comisión de Ecología de la Arquidiócesis. El hecho también es pues un punto significativo, las promociones que se han dado a las instancias canónicas. Vamos por partes. Canónicamente y a través de los obispos, tanto los auxiliares de la Arquidiócesis de México como al arzobispo Aguiar. ¿En qué estado está la cuestión canónica? Mira, yo he generado varias cartas dirigidas a la Prefectura de la Congregación para el Clero. Entiendo, porque el proceso no ha sido muy claro hacia mí, que este documento se transfirió a la Congregación de la Doctrina para la Fe en el Vaticano, y de ahí se mandó el caso aquí al Tribunal Eclesiástico Metropolitano. ¿Tú accionaste entonces a través de la Anunciatura Apostólica? Correcto, sí. Yo pedí una cita en la Anunciatura Apostólica, me la concedieron, de ahí me dijeron que no me podían apoyar de ninguna manera, pero el apoyo que podían haberme brindado solamente era transferir mi caso a la Prefectura de la Congregación para el Clero. Y ahí regresó a México. De ahí regresa a México. Y se radica en el tribunal de Carlos Aguiar, bueno, el eclesiástico. Sí, de la Arquidiócesis, exacto. ¿Y ahí cómo está la cuestión? Pues ahí a principios del mes de junio me dieron un documento, o pretendían hacerme firmar un documento de recibido sobre el estatus del caso. Sin embargo, en este documento, cuando lo firmaron o cuando me pretendían la firma de mi parte,
Me empezaron a leer el documento y decía cualquier cantidad de imprecisiones. Yo le dije sinceramente que no iba a firmar un documento con esa calidad de mentiras ni de imprecisiones, que si querían que firmara ese documento, por supuesto lo podía hacer, pero pues simplemente cuando expresara la verdad de los hechos, porque a lo largo de 2 hojas que constaba el documento, por lo menos identifiqué 4 cosas que no eran verdad y que más allá de que no fueran verdad, eran cosas que volteaban toda la situación en mi contra y a favor del sacerdote. Y yo creo que eso no es justo. ¿Qué es ese documento? Es decir, ¿le daban un señalamiento en cuanto a una instauración de procedimiento canónico o de qué naturaleza era ese documento? No solamente era una respuesta del estatus y me habían comentado que no iba a haber ningún juicio contra el sacerdote. Así lo cerraron, tal cual. No iba a haber ningún juicio contra el sacerdote, simplemente pues me daban una resolución y me dijeron que me quedara tranquila, que porque el sacerdote se iba a ser enjuiciado, pero por otra situación, no la mía. A ver, entonces, el tribunal respondió que no va a haber ningún juicio en cuanto al proceso, pero hay otros juicios contra él. Exacto. Y que estuviera yo tranquila, que porque pues otras personas sí iban a tener un juicio. Entonces yo le dije, bueno, pero es que no importa el caso de las otras personas, me interesa mi caso y sobre todo porque este caso ha venido escalando en severidad de un tema que a lo mejor podía haber sido solucionado de manera simple y con verdad y con documentos, ha escalado a un tema ya de violencia, ¿no? De difamaciones, de generación de violencia colectiva, de violencia de género, entonces ha trascendido ya más cosas, ¿no? El padre Ávila Reza estos hechos ocurrieron ¿en qué parroquia? En la parroquia de San Simón Ticumán, del apóstol San Simón Ticumán. Y ahora lo trasladan hasta Coajimalpa, que es una de las... Entiendo que está en una iglesia... las últimas de la Arquidiócesis de México, ¿no? Dicen que está muy lejos, no desconozco el lugar, pero dicen que está alejado de... Y te pregunto esto, Adriana, porque es importante que nuestro auditorio sepa que si hay un procedimiento canónico, al sacerdote se le deberían haber dado ciertas medidas cautelares en previsión por estas irregularidades canónicas y no solamente canónicas, sino también penales administrativas que se están instaurando contra él. ¿Fue un movimiento normal? ¿Tú lo que has podido entender sobre esto? Mira, Miguel, la verdad es que yo estoy súper confundida, porque al principio de cuentas, en una llamada que yo tuve con la licenciada Paula Reyes del Tribunal Eclesiástico, yo le comento constantemente que sigo asistiendo a la parroquia y que sigo siendo acosada por el sacerdote y por personas de la comunidad. Entonces ella me responde en esa llamada que no me preocupe, que al sacerdote ya se le va a remover de la parroquia y que esto es por aplicación de medidas cautelares de protección hacia mí. Así me lo comentó en la llamada telefónica que yo tuve. Sin embargo, sucede este movimiento, yo desconozco si realmente fue por esta situación o por otra, sin embargo, a los pocos semanas de este movimiento, hay una visita de Monseñor Luis Manuel Pérez Raigosa y de Monseñor Salvador González Morales a esta misma parroquia, y comentan que el sacerdote, que en este caso es el padre Juan Carlos Ávila Reza, se ha movido de parroquia porque va a atender una asignación más importante o de otra índole de parte del cardenal Aguirretes. Entonces, pues yo creo que aquí estamos teniendo un doble discurso. Por un lado, a mí me dicen que se va a remover porque se aplican medidas cautelares de protección hacia mi persona por todas estas situaciones de acoso que yo viví y la situación que se dio y se estaba manejando en el tribunal, pero sin embargo los obispos auxiliares comentan otra versión. Entonces yo estando incluso presente en estas celebraciones donde ellos mencionan esto, pues yo digo, bueno, ¿cómo es que pasó esto, no? O sea, tenemos versiones encontradas o versiones muy distintas de lo que fue la remoción del sacerdote. Por otro lado, Adriana, ¿has intentado acercarte personalmente al arzobispo Aguiar y a sus auxiliares? En primer término, con el arzobispo Aguiar, ¿qué ha pasado? ¿Has tenido un encuentro con él? ¿Te ha recibido? ¿Tan siquiera ha tenido la delicadeza de decir, escucho su caso? No. Yo le entregué una carta hace unas semanas en propia mano, en propia mano, durante la visita pastoral que hizo a la colonia Río Blanco. En este caso, lo he comentado, yo estuve ahí en esa parroquia, supe que iba a estar por esa zona y que iba a asistir. Entonces, generé una carta muy breve donde yo le pido su intervención directa
y sobre todo me preocupa mucho el tema de la seguridad mía y de mi familia. Porque a raíz de toda esta situación, Guillermo, como te comento, he recibido amenazas de muerte en mi casa. Tal cual así, de muerte. Sí, notas de amenazas de muerte, o sea, de te vamos a matar, la gente desaparece, te vamos a hacer algo porque tú dañaste al sacerdote, te vas a morir porque dañaste a la Iglesia Católica, de ese tipo de comentarios. Y han sido prácticamente, te puedo decir que cada 15 días recibo una nota así. Todo documentado. Todo documentado. Entonces, son notas anónimas, hemos checado a veces cámaras y todo, y pues bueno, se ve unas figuras de algunas personas, obviamente encapuchadas, con cubrebocas por la pandemia o lo que fuera, y entonces no se distingue quién es. Pero, y lo hacen en la madrugada, ¿no? Obviamente entre las 3, 4 de la mañana es cuando se dan estos hechos. He recibido también agresiones cercanas a la parroquia, y a mi vehículo particular también ha sido vandalizado, ¿no? En diversas ocasiones. Entonces, producto de estas situaciones que yo ya considero situaciones graves y que aparte pues han ido escalando, yo sí solicité la intervención del cardenal Aguiar para ver este caso en particular y que me pudiera ayudar pues justamente a eso, ¿no? A darle claridad, a dar verdad al caso y pues aplicar las sanciones a quien se le tenga que aplicar, ¿no? Eso le pediste en la carta, esos puntos. Sí. ¿Y has tenido alguna respuesta? No, ninguna. Hasta el momento no. Nadie ni de su secretario particular. No, ni por correo, ni por llamada. Ellos tienen mis datos, obviamente, de localización, mi domicilio, mi teléfono particular, mi teléfono celular, un correo electrónico, y no, por ningún mecanismo se me han contactado. También tengo entendido que tuviste el acercamiento con alguno de los obispos auxiliares, con el vicario general Salvador González Morales. Sí, Morales. Y el obispo auxiliar Pérez Raigosa. Correcto. ¿Qué pasó con el vicario general? Pues él me ha estado contestando vía correo electrónico y vía un sacerdote que es apoyo de ellos. No he tenido realmente una cita con ellos, la he solicitado con Monseñor González Morales, también con Monseñor Jasso, porque él es el responsable del Tribunal Eclesiástico, judicial. Exacto. Entonces la solicité, no me dieron respuesta, y bueno, sigo insistiendo en que ellos me escuchen en el caso, porque también pienso que un poco pasa el que se transgiversa la información y que no hay claridad, y que finalmente un documento pues puede decir mucho, pero ya escuchar las situaciones y sobre todo ver las evidencias, creo que da mucho más claridad a lo que en realidad me está pasando, ¿no? Para tener en cuenta esto y que nuestro auditorio lo tenga bien plantado, ¿qué le pediste al vicario general? Pues básicamente un derecho de réplica, que también pues ante la difamación del sacerdote en las redes sociales, pues bueno, yo le pedí un derecho de réplica, le pedí también claridad sobre la administración de los recursos, que en teoría me devolvieron y no hay nada de eso, y pues una aclaración pública, porque sobre todo para que cesen, en este caso, pues las amenazas y que de alguna manera pues se conozca la verdad. Y yo lo que les digo a las personas, siempre conozcan las dos caras de la historia, sí, las dos situaciones que hay, y bueno, que cada quien se forme su propio criterio, pero simplemente, bueno, conocer ambas versiones de lo que ha pasado. Y en mi caso, Guillermo, pues hay muchos documentos, ¿no?, que prueban mis dichos y no son cosas de palabra. Y a Pérez Raigosa tengo entendido también que lo estuviste buscando. Al Monseñor Pérez Raigosa sí, también. Igual lo he estado buscando porque en algún momento comentó en alguna reunión que si veíamos que un sacerdote se portaba mal o no actuaba de manera correcta, pues lo buscáramos. Él es el vicario del clero en la Arquidiócesis de México. Sí, yo solicité una cita, de hecho, con él hace más o menos como 6 meses u 8 meses, vía una llamada a la arquidiócesis, y tampoco nunca me ha conseguido esa cita. ¿Le has entregado algún documento? No, a él no, hasta el día de hoy, justamente, que fue la visita pastoral en la parroquia de San Simón, le pedí igual que pues me ayudara a tener una comunicación con el cardenal Aguiar. ¿Platicaste con él directamente? Sí. ¿Y cómo lo sentiste a él? Amable. Obviamente tuve solamente un minuto para hablar con él, pero bueno, le pedí esa intervención. Yo espero y confío en que él pueda pues ayudarme con esta cita con el cardenal Aguiarretes y pues tengamos alguna solución. Sin embargo, también hemos visto en las redes sociales que a pesar de los juicios que todavía está enfrentando el padre Ávila Reza, en redes sociales se está pavoneando, está como si nada,
con uno de los auxiliares, Carlos Samaniego, está ahí placeándose y pues parece que esto es una situación de impunidad. No sé cómo lo veas tú. Sí, sí, definitivamente desde mi punto de vista es un hecho muy lamentable, ¿no? Porque sobre todo en este caso a mí se me ha enjuiciado, ¿no? Se me ha señalado, incluso la gente de la comunidad de San Simón, creo que hasta entre los mismos sacerdotes, algunos de ellos me han señalado, ¿no? Como la mala, como la persona que quiere dañar a la iglesia, todo por los comentarios del padre Juan Carlos Ávila, ¿no? Que ha vertido su versión de la historia. Y bueno, yo creo que antes que todo debemos escuchar las dos versiones y debemos analizar realmente las evidencias. Y sobre todo, en este caso, Guillermo, los antecedentes también de este sacerdote. Porque en este caso yo he levantado la voz y la voy a seguir levantando para decir lo que sí pasó, lo que sí sucedió, pero hay muchos otros que también les pasó algo con este sacerdote y que lamentablemente no han tenido este foro o, como algunos me han dicho, la valentía de enfrentarse a la iglesia para decir sí pasó esto. Sí, efectivamente, Adriana habla de un caso que también publicamos en Info Vaticana, que está también plenamente documentado y que está en curso en el Tribunal Eclesiástico. Así es. Que es uno de esos casos. Se nos acaba el tiempo, Adriana, y yo quisiera que al auditorio nos dieras un mensaje final y sobre todo tu sentir sobre esta inutilidad de los tribunales canónicos, que se supone también es un derecho de los fieles según el Código Canónico para tener debida justicia, pero que en la realidad pues son instancias que sirven al poder. Así es. ¿Qué mensaje nos darías al final? Pues mira, yo creo que el mensaje es muy claro. Yo creo que la verdad es lo que debe prevalecer. Las mentiras nunca son buenas. Hoy justamente leía un artículo sobre el perdón y yo creo que sí, efectivamente, como lo menciona el artículo, el perdón es lo que debe reinar porque así nos enseñan en la iglesia, porque así es nuestra fe. Pero también atrás de ese perdón, se comentaba en ese artículo, no hay perdón si no hay justicia, ¿no? Y verdad. Y yo creo que en este caso es totalmente aplicable. ¿Yo puedo perdonar a la persona? Sí, claro que sí. Y yo creo que en mi fe de persona católica, por supuesto que se da un perdón, pero también debe haber justicia, debe haber paz y verdad. Pues amigos, Adriana Martínez esta noche en la entrevista para la Agencia Católica de Noticias con este caso que, como bien planteó, tiene un íter difícil, un íter que ha sido complicado, no se ha dado la consecución de la justicia, de la reparación del daño, y sin embargo la perseverancia de Adriana pues le insta a seguir adelante para tener lo que justamente le corresponde, pero sobre todo para darnos cuenta de que abusadores existen en el clero y pueden permanecer impunes. Soy Guillermo Gazanín Espinosa, director de la Agencia Católica de Noticias. Nos vemos en otra ocasión, si Dios quiere.